Vamos a ver entonces la resolución de triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas y otros datos esenciales para resolver ejercicios. Cuando estemos haciendo la resolución de triángulos rectángulos, vamos a necesitar las siguientes herramientas. Vamos a necesitar en un primer apartado el teorema de Pitágoras, si ese fuese necesario. Todos lo recordamos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Muchas veces reemplazan esta hipotenusa por C. C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. El segundo de ellos son las razones trigonométricas. Y el tercero tendrá que ver con una característica especial de los triángulos, y es que la suma de las medidas de los ángulos internos, la suma de las medidas de los ángulos internos siempre va a ser igual, en este caso pues de cualquier triángulo, siempre va a ser igual a 180 grados. Estas van a ser entonces las tres herramientas que tendremos que tener para la solución de un triángulo rectángulo. Vamos a hacer entonces un ejercicio para implementar estas herramientas que tenemos en el momento. Entonces vamos a construir un triángulo rectángulo, y vamos a analizar entonces ciertas características del mismo. Me van a decir que va a tener entonces la siguiente organización. A, se va a hacer C, se va a hacer B, se va a tener un valor entonces de 28 grados. Los vértices siempre los vamos a simbolizar con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Me van a decir que este lado A siempre coincide, el que está en su diagonal va a ser su respectivo por minúscula. Entonces que el lado B va a ser igual a 6. La hipotenusa no la conocemos, C minúscula, y este ladito tampoco lo conocemos. Entonces me dicen en el ejercicio, resuelve el siguiente triángulo. El siguiente triángulo. Lo primero que yo debo hacer es organizar la información que me dan. Entonces la información siempre la voy a organizar con los lados y con los ángulos. Organizar siempre esa información. Entonces iniciemos. El lado A no lo conocemos. Coloquemos acá en interrogación. El lado B sí lo conocemos. ¿Cuánto vale? Vale 6. Y el lado C tampoco lo conocemos. En este caso coloquemos interrogación. Vamos a ver en los ángulos. El ángulo A no lo conocemos. El ángulo B sí lo conocemos, vale 28 grados. Y el ángulo C no lo conocemos. Esta es la información que nos da entonces el ejercicio. Siempre debemos partir de esta manera para poder tener los datos organizados y para poder tener un equilibrio a la hora de la organización de los mismos y la solución. Entonces, vamos a comenzar a hallar partes de este triángulo, haciendo uso de las herramientas que hemos hablado anteriormente, como son el teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, o que la suma de los lados internos vale 180. Entonces yo quiero analizar en este caso y quiero hallar en la solución, quiero hallar el lado A. Yo quiero hallar el lado A.
Entonces, miremos cómo se va a hacer este análisis para poder hallar ese lado A. Este es el valor de A. ¿Listo? Siempre su diagonal van a estar sus laditos en minúscula. Entonces, va a ser el lado A. Miremos qué tenemos y qué relacionan este lado A con los datos que ya conocemos. Conozco 28, que es el ángulo B, y el lado 6. ¿Qué es 28 con 6? Analicemos. 28 y 6, si nos damos cuenta, son opuestos, ¿cierto? Uno es opuesto al otro. Muy bien. ¿Y qué es 28 con el A? Si analizamos 28 con el A, va a ser el adyacente. Recuerden, el que está al frente del ángulo siempre va a ser el opuesto y el que está al lado o contiguo va a ser el adyacente. Entonces yo tengo acá una relación entre opuesto y adyacente. Recordemos entonces qué razón trigonométrica me permite este análisis. El opuesto sobre el adyacente. Pues si no recordamos, podemos hacer uso de la mnemotecnia. Con dos cocas, dos hipopótamos, nos devolvemos. Y miremos qué simbolizan cada una de ellas. Este va a ser seno, opuesto sobre hipotenusa. Este va a ser coseno, adyacente sobre hipotenusa. Este va a ser tangente, que va a ser opuesto sobre adyacente. Miren que este ya me sirve porque es el que estoy hallando. Este va a ser cotangente, este va a ser secante y este va a ser cosecante. Entonces, nuevamente, yo quiero hallar el lado A y tengo que partir con los datos que me dieron. Pues tengo 28 y tengo 6. Si nos damos cuenta, 28 y 6 son opuestos. Miren la línea que dicen que están opuestos. Y 28 con A, si nos damos cuenta, es el adyacente. Por ende, ¿qué me relaciona opuesto con adyacente? Muy bien, si nos damos cuenta, es la tangente. Vamos a solucionarlo con la tangente. Podemos decir que tangente del ángulo, ¿de qué ángulo? De 28 es igual al opuesto. ¿Cuál es el opuesto de la tangente en este caso? 6 sobre el adyacente. El adyacente es A. Entonces tengo que despejar el valor de A. Como A se está dividiendo, en este caso, y la tengo que despejar, entonces la voy a pasar a multiplicar. Entonces quedaría tangente de 28 por A es igual a 6. ¿Cierto? Estaba dividiendo, la pasé a multiplicar. ¿Qué le está haciendo tangente de 28 a la A? Está multiplicando, entonces lo voy a pasar a dividir. Entonces me quedó que A va a ser igual a 6 dividido tangente de 28. Y aquí voy a encontrar entonces su valor. Entonces analicemos qué me da 6 dividido tangente de 28. Bueno, una aproximación. 6 dividido tangente de 28. Podemos hacer uso de la calculadora para ver cuál es el resultado. Y me dicen que es igual a 11,28. Lo podemos verificar para que estemos seguros de ese resultado. 11,28. Entonces ya acabé de hallar ese lado que me estaban pidiendo. Este ladito vale 11,28. Vamos a colocarlo acá. 11,28. Me falta el lado C. Vamos a mirar cómo podemos hallar o desarrollar ese lado C con base a la información que tenemos. Una vez hallado entonces el valor de A, que ya lo encontramos, vamos a hallar a continuación cuál es ese valor del lado C para poder continuar con nuestro análisis. Entonces, ya habíamos definido que este 6 iba a ser el opuesto del ángulo de 28, que este iba a ser el adyacente, y la C, pues como está al frente del ángulo de 90, recuerden que esto es recto, siempre va a ser la hipotenusa. Siempre el lado que esté al frente
del ángulo de 90, o en su diagonal, va a ser la hipotenusa. Entonces vamos a hacer el análisis ya, pero no para el lado A, sino para el lado C. Tomemos este ángulo de 28. Miremos qué datos conocemos. Yo tengo a 6, o sea, el opuesto, coloquémoslo acá, el opuesto. Y sé que es la hipotenusa. Entonces C es la hipotenusa. Nuevamente, quiero hallar el lado C. Por ende, voy a generar el análisis 28 con los datos que tengo y 6 es el opuesto. Pero, ¿qué es el lado que quiero hallar? Que es C, es la hipotenusa. Entonces, tengo opuesto, que lo conozco, y la hipotenusa, el que quiero hallar. ¿Qué me relaciona el opuesto con la hipotenusa? Miremos, opuesto y hipotenusa me dice que es seno. Entonces, podemos reemplazar. Seno del ángulo, ¿de cuál ángulo? De 28. Seno de 28 es igual al opuesto. ¿Cuál es el opuesto? 6 sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Entonces, ¿qué está haciendo C? Como en el pasado ejercicio, C está dividiéndose, pasa a multiplicar, entonces quedaría seno de 28 por C es igual a 6. ¿Qué le está haciendo el seno de 28 a C? Lo está multiplicando, entonces pasa a dividir. C va a ser igual a 6 dividido seno de 28. Vamos a mirar qué nos da esto para hallar el resultado de nuestra variable C. Hacemos uso entonces de nuestra calculadora y nos dice que el valor de C es 12,78. Recordar entonces el análisis que hicimos para hallar la hipotenusa. Incluso pudimos haber utilizado el triángulo, el teorema de Pitágoras, pero hagámoslo por razones trigonométricas. Conocemos el ángulo de 28, conocemos el lado 6, entonces 28 y 6 es el opuesto, y yo quiero hallar el lado C, pero en este caso la hipotenusa. ¿Qué me relaciona el opuesto con la hipotenusa? El seno. Entonces, por eso cojo seno de 28 es igual a opuesto, que es 6, sobre la hipotenusa, y hacemos pues el desarrollo que acabamos de hacer a continuación. Entonces encontramos el lado C, que es 12,78, hagámoslo con color rojo para que quede acá organizado, 12,78. Y solamente me queda por hallar los ángulos A y el ángulo C. Vamos a hallar ahora entonces los ángulos que me faltan. Me falta el ángulo C y me falta el ángulo A. Chicos, siempre el ángulo que sea recto, este triángulo, pues que rectángulo va a valer 90. Miren que ese es el recto, por ende va a ser muy fácil. Ese ángulo C, coloquémosle acá, para entender que es un ángulo, vale 90 grados. Siempre el que esté pues en la posición del ángulo recto va a valer 90. Solamente me hace falta el ángulo A, que no sé cuánto es, pero yo sí sé cuánto vale el ángulo B, que vale 28 grados. Pues hagamos uso acá de la herramienta de las que les había hablado, que la suma de las medidas de los ángulos internos vale 180. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría muy fácil. Sería que la suma de estos ángulos más otra cantidad me tiene que dar exactamente 180. Entonces vamos a hacer el análisis de cuánto nos hace falta para que nos dé 180. Entonces tengo que 90 más 28 más A me tiene que dar 180 por las propiedades de que es un triángulo rectángulo y de que es un triángulo. Entonces, si nos damos cuenta, 90 más 28 me da 118. 118 más A me da 180. Podemos indagar acá por tanteo. Si le restamos a 180, 118, que el valor de A va a ser 62. O lo mismo, 118 está sumando, pasa a restar. Entonces A va a ser 180 menos 118. Por ende, el valor de A va a ser 62 grados. Y hemos hallado entonces, esto va a ser 62 grados, esto va a ser 90. Y hemos hallado entonces
todos los valores para este triángulo rectángulo, haciendo uso de las herramientas, en este caso solamente de las razones trigonométricas y de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, en este caso rectángulo.